Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les vengo a hacer la reseña de un libro que de verdad disfruté muchísimo leer y que creo que a muchos de ustedes les podría gustar. El libro en cuestión es Cuentos reunidos por la autora mexicana Amparo Dávila. Les quiero mencionar como dato curioso que este libro es una antología de 4 libros que fueron publicados de manera aislada de 1959 al 2008 y hace algunos años el Fondo de Cultura Económica decidió hacer esta compilación y esta antología, que creo que fue una muy buena decisión. Y los 4 libros que forman parte de esta antología son Tiempo destruido, Música concreta, Árboles petrificados y Con los ojos abiertos. Estos libros, como ya les comenté, fueron publicados en un lapso de 49 años, así que pues podemos ver también cómo es que la forma de escribir de la autora y las temáticas que aborda han ido cambiando al paso de los años. Y bueno, solo les quiero decir que fueron unos cuentos que disfruté muchísimo. Los cuentos tienen en sí casi siempre cuestiones un poco sobrenaturales, paranormales, habla de cosas un poco así como intangibles y también cuestiones que causan un poco de angustia, de miedo, de suspenso, pero a pesar de todo esto creo que son unos libros que valen muchísimo la pena leerse. Creo que los cuentos de verdad son muy buenos y creo que cualquier persona que le guste este tipo de género en realidad disfrutará mucho de esta obra. Quiero pasar directamente a las cosas que me gustaron y que no me gustaron de este libro y debo decir que pues la balanza está muy inclinada a las cosas positivas. Quiero empezar con la cuestión de la ambientación y debo decir que lo que hace la autora con la ambientación en estos cuentos es de verdad muy excepcional. Yo recuerdo que en las primeras líneas uno ya se podía sumerger por completo en la historia, en lo que estaba pasando con los personajes y sobre todo en ese lugar que ella nos quería retratar. Recuerdo muy vivamente cómo es que algunas descripciones me hacían simplemente sentir el clima que ella estaba narrando, también oír esos sonidos o esas cosas que ella nos estaba relatando. En realidad la autora pues describe de una forma bastante sencilla y corta, pero bastante efectiva porque de verdad te hace sentirte ahí y pues toda la atmósfera es algo que también suele acompañar mucho los sentimientos de los personajes y en sí toda la esencia de la historia. Entonces me gustó mucho cómo es que la autora en realidad pues nos puso esta atmósfera y este ambiente tan bien creado y también cómo es que logró conjugar todo esto con la historia en sí. Y aquí quiero pasar a otro punto positivo que le veo a este libro y en sí a todos los cuentos de la autora, y es que me sorprende muchísimo cómo es que los buenos cuentistas en tan poco espacio y en tan pocas palabras nos pueden transmitir tantas emociones, tantos sentimientos, nos pueden transmitir historias tan complejas y hacernos reflexionar o hacernos ver ciertas temáticas de maneras pues bastante intrigantes, originales y enganchantes. Debo decir que yo no suelo leer muchos cuentos y no sé por qué, si después de haber leído varios cuentos como los de Edgar Queret, pues la verdad es que siento que son un género que me podría atraer mucho, pero a veces como que le saco un poco la vuelta porque siento que no van a tener el mismo impacto en mí. Y en este caso puedo ver cómo es que los buenos cuentistas en realidad en muy pocas palabras pues nos pueden transmitir tanto, y eso también es algo positivo que quiero rescatar de estos cuentos, que en realidad creo que la autora es muy buena y por eso logra pues que uno se interese tanto en la historia de estos protagonistas que sabes perfectamente que solo los vas a conocer por un par de hojas, pero a pesar de eso pues estás interesado en ellos y de verdad quieres saber qué es lo que pasa. Y con esto quiero pasar a mi siguiente punto, que es que los libros y los cuentos son en realidad muy enganchantes. Como ya les comenté, pues son cuentos bastante cortos, creo que el más corto tiene 2 o 3 páginas y el más largo no pasa de las 12 o 15 a lo mucho. Y a pesar de esto, uno siempre está interesado en saber qué es lo que les va a pasar a los personajes, qué es lo que va a pasar con la historia, y en sí la autora te mantiene enganchado desde un inicio. Como ya les comenté, desde las primeras líneas la autora va creando una atmósfera, nos va contando un poco de los personajes, de sus problemas, de en sí cosas un poco paranormales o raras que están pasando y cómo es que los protagonistas pues tienen que reaccionar a esto, y desde el inicio siempre quieres saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Eso fue algo que también valoré mucho de la historia y que siento que es un gran plus de esta. Y siguiendo con los puntos positivos, debo de mencionar que estos cuentos dan para mucha reflexión.
Como ya les comenté, en realidad yo estoy simplemente sorprendida y anonadada para bien, porque estos cuentos pues me dejaron pensando muchísimo, y a pesar de que son obras tan cortas, pues hasta la fecha se han quedado como grabados, y todavía pues hay ciertos cuentos que se quedaron muy grabados en mi memoria y que sigo como pensando sobre ellos. Así que el hecho de que unas pocas páginas me hayan causado tanto impacto pues siempre será algo que yo aprecio mucho en los libros. Y debo decir que aquí hubo dos cositas que me gustaron mucho. Una son los finales abiertos que crea la autora. A esto debo decir que, pues si ustedes tienen tiempo siguiendo el canal, saben que yo no soy muy fan ni muy adepta de los finales abiertos. En general no me suelen agradar porque no me gusta que dejen toda la imaginación. En general sí me gusta que den pues un final así específico y cerrado. Sin embargo, en este libro disfruté muchísimo los finales abiertos y debo decir que hasta los aprecié, porque a diferencia de muchos otros libros en donde los autores pues simplemente te dejan un final y verdaderamente tú pues puedes escoger casi lo que tú quieras, aquí la autora crea unos finales abiertos, pero que en realidad están pues bastante limitados en las opciones de qué pudo haber pasado después de que terminó el cuento. Y esto se logra porque la autora muy ágilmente nos va dando ciertas pistas y ciertos detalles sobre algunas cosas, personajes, cuestiones que invariablemente te hacen ver las cosas y pues ir cerrando un poco las posibilidades de qué es lo que puede estar pasando, quién es ese ente o ese ser o ese animal o esa criatura que forma parte de la historia. Y el hecho de que nos haya pues presentado estas situaciones, ¿no?, en donde uno ya pues puede irse creando una idea y una opción de qué es lo que va a suceder, y al final te deja este final abierto, pero no tan abierto, fue algo que me gustó muchísimo. Y asimismo, relacionado con estos finales abiertos, les quiero decir que en caso de que tengan la oportunidad, yo les recomiendo muchísimo leer este libro con alguien más o incluso en un grupo, porque como ya les comenté, cada persona siento que muy en base a sus experiencias, a sus miedos, a lo que leen entre líneas o lo que leen pues muy explícitamente, van a llegar a distintas conclusiones de qué es esa cosa, ese ente, esa criatura, esa cuestión que estuvo sucediendo en la historia. Y es muy interesante saber pues qué piensan los demás o cómo llegaron a esas conclusiones. Así que si tienen la oportunidad, yo les recomiendo ampliamente que lean este libro así. Nosotros lo leímos como una de las lecturas del grupo de libros Before Tipos. Les dejo el hangout de aquí abajo por si les interesa ir a verlo. Y en este hangout pues estuvimos discutiendo sobre todo un cuento que se llama El huésped. Y como creo que se pueden imaginar, nunca sabemos exactamente quién es el huésped. Sin embargo, debo decir que todas las que estábamos participando en el hangout teníamos una idea distinta de quién era. Y pues me pareció muy interesante ver cómo es que incluso con la misma historia todos llegamos a distintas conclusiones, y cómo es que incluso aunque había ciertas similitudes entre lo que pensábamos que era el huésped, al final cada una pues llegó a distintas conclusiones. Entonces eso es algo que también creo que es muy valioso y que creo que haría el libro aún más interesante y más llamativo. Y bueno, pasando al siguiente punto que les quería mencionar, que también me gustó muchísimo, son las temáticas que se abordan en este libro. Cada uno de los cuentos pues nos aborda una temática diferente, en cada uno hay personajes distintos, se desarrollan incluso en épocas distintas, y en sí las situaciones que nos narran en cada uno de los cuentos son muy variadas. Sin embargo, hay ciertas temáticas que son un poco recurrentes o que incluso permean mucho de la obra, y estas cuestiones son un poco el tema de la soledad, el miedo a lo desconocido, sea esas cosas que no conocemos en lo absoluto o sean cosas que conocemos solo parcialmente. También se habla del miedo al rechazo, al no ser aceptado por la sociedad, al sentirte incomprendido. Este miedo es algo que está muy constante en la obra, como es algo que no te sientes muy bien como parte de la sociedad, de la familia, de tu vecindario, de, no sé, de muchas cuestiones así un poco sociales y culturales. Y también es muy interesante cómo es que la autora nos menciona estos temas de una manera muy original. Y también un tema que se aborda muchísimo en la obra es un poco esta delgada línea entre la locura y la cordura, entre lo real y los sueños, lo imaginario, entre lo tangible y lo intangible, y todas estas cuestiones que les digo, parece que es una delgada línea entre lo que en realidad está sucediendo y lo que parece que sucede,
entre lo que en realidad es y lo que pues uno se imagina o uno mismo empieza a pensar o a sugestionarse. Y todas esas temáticas muy psicológicas están tratadas de una forma muy original. Logra introducirlas en las historias de manera pues bastante interesante, mostrándonos a personajes muy diversos en épocas distintas, en situaciones muy distintas, pero siempre con estas cuestiones psicológicas muy latentes en la historia. Y de verdad, pues todos los cuentos para mí valen muchísimo la pena. Quiero mencionarles particularmente 4 que llamaron mucho mi atención y que yo diría que son de mis favoritos. Uno de ellos es Alta Cocina. Es un cuento muy cortito, pero de verdad vale muchísimo la pena leerlo. También les recomiendo mucho Tina Reyes, El Espejo y La Señorita Julia. Particularmente el de La Señorita Julia me gustó muchísimo. Y pues bueno, ya quiero pasar un poco a los puntos que no me gustaron tanto. Debo decir que en general no hubo muchos, me pude haber ido un poco por esta cuestión de finales abiertos, pero como ya les comenté, en realidad disfruté tanto la narrativa, los personajes, la ambientación, disfruté tanto las temáticas que se abordaban, que al final los finales abiertos me fueron totalmente irrelevantes porque las historias se mantienen por sí mismas y creo que eso pues ya habla por sí mismo. Y también creo que les podría decir, pero esto es algo muy personal, que me gustaron más los primeros cuentos que los últimos. Creo que los primeros 2 libros, que son pues aquellos un poco más viejos, son los que a mí me gustaron más, que siento que las temáticas resonaron un poco más conmigo y sentí que los cuentos más modernos pues no llamaron tanto mi atención. Conste, no quiero decir que sean malos ni nada por el estilo, sino que siento que las temáticas que se abordan y también la forma en la que son abordados estos cuentos, pues son un poco distintas y es algo totalmente entendible porque como ya les comenté, los libros fueron publicados en un periodo de 49 años y es totalmente entendible que la autora pues haya cambiado su interés en ciertas temáticas y también que su forma de narrar haya evolucionado. Entonces no lo veo como algo particularmente negativo ni nada por el estilo, sino que simplemente fue una cuestión personal. Y como ya les mencioné, a pesar de todo, creo que todos los cuentos son muy buenos. Y ya por último, solo quiero concluir mencionándoles a quién les recomiendo mucho este libro. Les recomiendo este libro a todas las personas que disfruten mucho los cuentos. Como ya les comenté, creo que esta autora es de verdad una muy buena cuentista, entonces si les gusta el género, creo que le deberían de dar una oportunidad. Asimismo, a aquellos que les gusten las historias de terror, miedo, horror y todas estas cuestiones que te creen un poco de sugestión, de miedo, que te hagan sentirte así un poco nervioso, definitivamente creo que también le deben de dar una oportunidad a esta autora. No sé si sus cuentos caigan concretamente en este género, pero estoy segura de que si disfrutan sentir esas emociones, este libro les va a gustar bastante. Y por último, les recomiendo este libro a cualquier persona que les guste pues ver ciertas temáticas tratadas de manera muy original. Como ya les comenté, hay cuestiones un poco psicológicas que vemos en muchos de los cuentos y creo que si les interesa ese tipo de cosas, definitivamente van a disfrutar muchísimo este libro. Y bueno, ya no me quiero extender más, simplemente les puedo decir que les recomiendo muchísimo este libro. Si han leído más cuentos de esta autora o si han leído algunos otros cuentos de autores que crean que pues vayan un poco acorde con estas temáticas, me encantaría que me comenten aquí abajo cuáles son, por qué los recomiendan o qué es lo que les llamó la atención de estos cuentos. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más reseñas, soliloquios, wrap-ups y muchas cosas más relacionadas con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.